Vamos a continuar con los estudios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Como vemos en estos capítulos puntualmente, no termina el desarrollo de un tema donde termina el capítulo y entonces nos queda un poco cortado. Habíamos visto parcialmente el capítulo 4 junto con el capítulo 3 y hoy vamos a ver versículo 7 donde dice: viviendo por la fe, refrescando un poco también lo que meditamos brevemente es reconsiderar lo que ya meditamos en la reunión pasada, y era ese testimonio. Yo le conté de Jeremías cuando es invadida Babilonia, y a pesar de toda de que económicamente era el peor negocio, allí compró una heredad, la puso en una vasija de barro, aquella escritura, porque Dios prometía restauración. Y debemos estar atentos a la palabra de Dios, porque yo lo invito a que usted vea en la página de la iglesia que el mensaje se trató ayer. Dios, si nosotros somos sus amigos, porque Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Si usted es amigo de Dios, Dios no quiere tenerlo en la oscuridad, en la incertidumbre de qué va a pasar. Y por eso Dios revela lo que va a hacer. Dios había, en el mensaje que traté ayer, dice, había decidido destruir 2 ciudades cuyo mal había colmado ya la paciencia de Dios. Y en una de esas ciudades vivía un huérfano, sobrino de Abraham, que se llamaba Lot. Y antes de destruirlo, Dios se pregunta a sí mismo, dice: ¿acaso he de destruir estas ciudades sin decírselo a mi amigo Abraham? Entonces le dijo: voy a destruir la ciudad. Y cuando supo que venía destrucción, allí Abraham empezó a interceder, porque nosotros podemos interceder. Ve que hay destrucción, ve que hay guerra, usted puede interceder. Abraham intercedió a Dios: el Señor, vas a destruir esta ciudad. Dice, y junto con ella a quizás 50 justos que hay en ella, a 40, 30, la historia en el libro de Génesis. Yo no voy a entrar en detalle, no es el tema, porque si el tema es que, como le di el ejemplo, y estamos hablando de la vasija, vaso de barro, y el ejemplo más cercano que tenemos es ese de Jeremías, que daba inicio a una disciplina que Dios había establecido. El pueblo de Judá, para hablar correctamente, era Judá y media tribu de Benjamín. Israel estaba dividido, habían sido 100 años antes, día de Isaías, había sido llevado cautivo las 10 tribus de Israel, y quedaba Judá, capital en Jerusalén, quedaba Benjamín, y Dios le anuncia a Jeremías, dice: bueno, llegó el momento que van a ser llevados cautivos por 70 años. Y ahí da comienzo, que es el tema que toqué brevemente ayer, da comienzo al imperio babilónico, un imperio que Dios mismo le revela a la cabeza de aquel imperio que iba a haber una sucesión de diferentes reyes que se irían debilitando, porque primero era Babilonia, era uno solo, después iba a estar Media y Persia, ya iban a ser 2, entonces el imperio ya no era de oro, era de plata. Y luego los griegos, que se subdividiría en 4, cuando Alejandro Magno muere, se divide en 4 generales que tenía, y cada vez se fue fragmentando más hasta que se llega en esa visión, en esa estatua que vio, a los dedos de los pies. Y ya para ese entonces ni siquiera era metal puro, era hierro mezclado con barro. Pero lo importante, hermanos, es que la palabra de Dios nos habla, incluso en el libro de Apocalipsis, ¿no?,
de una bestia que parecía muerta, pero que volvió a la vida. Y a veces ignoramos voluntariamente porque no indagamos la palabra de Dios, que ese segundo reino que Daniel, el profeta Daniel, vio en persona. Daniel estuvo allí seleccionado, luego de haber estado preso, estuvo seleccionado para estar entre los dirigentes de Babilonia. El imperio babilónico cayó y empezaron a gobernar los de Media y los de Persia. Persia es la actual Irán, que está en guerra hoy. Esa bestia que parecía herida de muerte y resurge, y allí habla grandes cosas, y vemos esa suerte de alianzas humanas que se han establecido, y cuando llega el momento de la verdad, a Irán lo dejan solo, igual que a los de la OTAN lo dejan solo. No, nosotros no nos vamos a meter, nosotros todos se lavan las manos, onda Pilato. Bueno, hermano, todas estas cosas están en la palabra para enseñarnos algo, pero lo que nos enseña Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 es que el final de todas esas cosas, de todos esos reinos, concluye con la venida de Jesucristo, concluye con el establecimiento del reino de los cielos. Y hermano, yo más de 50 años, como le dije ayer en la iglesia, a veces sentado en un banco, a veces parado predicando, a veces de rodillas adelante. Porque, y no era que, porque usted habrá visto una práctica que no la hacemos muy común acá, estar arrodillado orando, pero cuando yo era chico, también me portaba mal. Cuando me portaba mal, me ponían de rodillas adelante. Casi siempre uno no se porta mal solo con algún otro. Bueno, tenía un compañero allá. Luego siempre vienen de a dos, así, tipo Batman y Robin y todo. No, siempre hay dos. Bueno, estaba Daniel y al lado estaba otro muchacho que se llama José Luis. Nos portamos mal allá, de rodillas adelante. Porque, hermano, en la casa de Dios tenemos que estar atendiendo la predicación. Hoy sabemos todas estas historias y todo lo demás y el testimonio de otros hermanos. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a atender. Nosotros estamos abriendo la boca, estamos mirando el teléfono, estamos conversando. Usted no va a aprender nada. Y hermano, el Señor no quiere que ignoremos lo que está por sobrevenir. Y yo le decía a los hermanos, yo habitualmente no soy mucho de predicar de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Porque en estos más de 50 años, esos 50 años que el pastor fue ordenado pastor, pero ya venían haciendo campañas de antes, en la Boca del Rosario y todo lo demás, y allá o reuniones en la playa, allá en Fomento, y en todas esas reuniones estaban ¿quién? Aparte de mi padre, Ana y Daniel. Entonces hemos visto, hemos escuchado muchas cosas. Yo escuché muchas predicaciones, ¿sí? El tiempo se acerca, porque había allí algún problemita, como hubo en Venezuela, póngale así, como había la guerra de Irán y de Irak en su momento, ¿no? Casualmente, Media y Persia, Irán y Irak son Media y Persia. Bueno, allá se estaban peleando entre ellos los que se habían unido para conquistar el imperio babilónico. Reyes buenos subieron allí, Darío, Artajerjes, que propiciaron el regreso del pueblo de Israel. Pero hoy hay una lucha que no es de carne ni de sangre, hay una lucha espiritual allí que se está llevando adelante sobre un lugar, hermano, que Dios lo dio como heredad a su pueblo. Todas esas cosas, hermano, usted hace bien de que atienda al espíritu de profecía revelado en la palabra, porque si usted es un amigo de Dios, Dios quiere que usted esté atento y no esté distraído. Que todas estas cosas que como nunca se están dando, porque antes, como le decía, esporádicamente había una guerra, la guerra de los 7 días, la guerra de los 14 días, ¿no? Pero no había todas esas cosas que se están dando en simultáneo, que Rusia peleándose con Ucrania, que lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando en estos días en Cuba, lo que está pasando allí con Irán, que ya bombardeó como a 14 países distintos. Todas cosas que están pasando, hermano, con un ritmo acelerado como nunca se ha visto. Y un día, hermano, porque está lleno de gente con la mente distorsionada, Corea del Norte, nos pensamos muy lejos, mostrando las armas nucleares que tienen, amenazando una destrucción masiva, sin pensar en ninguna cosa.
Pero cuando todas esas cosas las veamos, que se dan en medio nuestro, la palabra de Dios nos dice que está cercana la venida del Hijo del Hombre a establecer un reino que va a ser eterno. Y hermanos, nosotros hemos sido convocados para eso. Si tendremos que estar atentos a la palabra, atentos a lo que pasa, hermanos, y estar no distraídos, sino clamando: Señor, ven pronto a rescatar a tu iglesia, a rescatar a tu pueblo. Dice el apóstol Pablo, versículo 8, se puso esta excelencia en vasos de barro, ya lo explicamos, que estamos nosotros, él también, el apóstol Pablo también, porque usted no piensa, capaz que usted está sentado ahí y dice: los problemas que tengo yo, las luchas que tengo yo. Y Pablo, ¿qué le parece? Y Silas, ¿qué le parece? Y Timoteo, ¿qué le parece? Todos tenían lucha y problemas, y acá estoy seguro que pasa el obrero y tiene sus luchas y sus problemas. Y pasa el evangelista y tiene su lucha y sus problemas, pasa el pastor Daniel y tiene su lucha y sus problemas, y pasa el baterista de tener su lucha y sus problemas, y el guitarrista, y todos tenemos nuestra lucha y nuestros problemas. Porque el que no tenga problemas, hermano, no sé, no es de acá. Estamos atribulados, que quiere decir rodeados de problemas, en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Sepa, hermano, que todas estas cosas pasan, hermano. ¿Por qué? La palabra de Dios nos enseña. ¿Sabe cómo se hace para refinar el oro? Se prueba en fuego. Y ahí cuando se prueba en fuego, claro, nosotros creo que la mayoría no hemos fundido oro en ningún momento. Se precisan muchos grados y crisoles muy específicos y fundentes y cosas que escapan a nosotros. Pero el que más que menos, de chico en alguna vez, con alguna latita tipo de bracafesa que venía con la lata metálica todavía, le sacamos la parte blanca, le hacíamos una abrazadera de alambre y que poníamos arriba del primo, un poco de plomo, para hacer el experimento de hacer alguna plomada o lo que fuera. Y ahí lo vemos, en el plomo mucho más ordinario, mucho más maleable que otro metal, pero el plomo cuando lo está ahí en el fuego empieza a acumular toda la escoria de un lado y queda una cosa brillante, que parece, ¿cómo se llama el metal que es líquido? Mercurio. Parece mercurio, de lo que brilla y lo plateado y justo en estado líquido, así como lo vemos. Bueno, el Señor dice que nuestra fe es probada como se prueba el oro. ¿Para qué? Para ser refinada. Y el Señor, hermano, no nos está quitando las impurezas a través de las pruebas, de las adversidades, de las tribulaciones, de los apuros, de las persecuciones y todo lo demás. El Señor sabe lo que hace. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahora, qué contradicción, ¿no? Porque lo contrario, el antónimo de la muerte, es la vida. Y acá el apóstol Pablo nos viene hablando, dice, de la muerte de Jesús, y luego dice en dos oportunidades, con un verso de diferencia, verso 10 y verso 11, nos dice: para que la vida de Jesús, para que también la vida de Jesús. Fíjese, en los dos versículos nos está hablando lo mismo. Yo le digo, ¿cómo usted lleva la muerte de Cristo y cómo lleva la muerte de vida en su cuerpo por todos lados? Muy sencillo. Cuando usted se bautizó, hermano, fue allí sepultado juntamente con Él. Nos enseña la palabra. Si usted se bautizó, da testimonio a este bautismo, la muerte de Cristo opera en su vida. Y si usted participa del fruto de la vid, está anunciando la muerte de Cristo y está recibiendo la vida que proviene de Él en su vida. Y de esa manera nosotros estamos testificando. A veces la gente piensa que es con la boca, que si ayudamos con la boca, hermano, está complicadísimo. Cuando uno precisa ayuda en algo, yo por ejemplo, a mí me gusta cocinar,
Pues yo soy como doña Petrona, preciso Juanita al lado, que me alcance la cosa. A ver, dame el aceite, dame esto, pásame el cuchillo, dame una tabla. Yo sé cocinar y me queda bastante rica la comida. Pero la ayuda, hermano, si me ayuda sentado en el sillón no me va a ayudar mucho. Yo preciso una ayuda que esté ahí al lado, hermano. Y el Señor es nuestro ayudador, pero también nos manda que hagamos estas cosas, que esa vida y esa muerte de Cristo se plasmen también cuando nosotros podemos practicarlo, venir el día que hay, cena del Señor, participar de esto, y si alguno demandar en razón de vuestra fe, como dice la palabra, le podemos decir, porque nunca falta la invitación, el conocido, el familiar, el amigo que le dice, che, ¿por qué este domingo no venís a pasar el día acá a casa? ¿No le ha pasado? Porque el diablo, hermano, tiene una astucia bárbara. El diablo, como dijo el obrero Oscar acá, estaba plantado trigo y sembró cizaña. Y para uno, nosotros no somos muy de campo, estamos aprendiendo algo de campo. Pero como toda persona que no sabe mucho de campo, varias veces dijimos, dice, no, esa planta no la rompa, mirá que son zapallos. Hay una planta que es igualita, tiene una hoja igual al zapallo y una florcita amarilla que usted dice, es zapallo. No es zapallo. Elijah el otro día fue para el campo y dice, oh, mira, empezaron a venir tomates cherry ahí. Digo, no vayas a comer eso porque no son tomates cherry. Más cerquita del trigo y de la cizaña tenemos otras suertes de chica, hermano. Pero ¿qué hace? Se disfraza allí como algo bueno. Y a veces viene como algo bueno ese amigo, pariente, madre, padre, tío, sobrino. Ven a comer a casa hoy, ¿por qué no pasamos el día juntos? Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. Y usted tiene que tener un compromiso. El compromiso es darle el primer lugar a Dios. Si usted aprende esa cosa, hermano, tiene bendición para su vida. Y si no, mire que el gozo de este mundo dura poco. La flor se seca y se marchita, dice la palabra de Dios permanece para siempre. Qué bueno, hermanos, haber tenido una convocatoria y cena al Señor. No puede haber ninguna cosa que nos impida estar acá para estar participando y poder llevar en nosotros, anunciar la muerte de Cristo y llevar la vida de Cristo a través de este ritual que nos limpia de todo pecado, vuelve a operar en nuestra vida, funciona como sanidad. Si tenemos fe, hermano, podemos ser sanados, conforme si lo hacemos indignamente. También muchos duermen prematuramente, dice el Señor. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y el apóstol Pablo hablaba con propiedad. Yo creo que de eso nosotros poco podemos hablar, ¿no? Poco podemos hablar porque venimos y decimos, sí, tenemos un montón de problemas, un montón de dificultades. Mirá, me vino el doble de luz, me pasó esto, se me rompió la camioneta, se me llovió la casa. Tenemos un montón de cosas que podemos hacer, pero el apóstol Pablo, hermano, si se sacaba, se levantaba la remera atrás y usted lo miraba, 3 veces fui azotado, 40 veces menos 1. Era un poema en la espalda del apóstol Pablo. Sépalo. Cuando hablaba de ese sufrimiento de Cristo, sabía lo que estaba diciendo. Peligros de falsos hermanos que se metían encubiertamente para tratar de destruir la obra de Dios, para enseñar cosas contrarias a la libertad que habían recibido de parte de Dios. Dice, no puede perder la salvación. Sabe que si no se circuncida, pierde la salvación. Sabe que si no guarda la fiesta de los tabernáculos, pierde la salvación. Sabe que si no hace esto, pierde la salvación. Qué equivocados, hermanos, que están. Y todos esos peligros los estaba pasando, peligros de naufragio, peligros de montones de cosas. Hermanos, nosotros bastante pocos peligros afrontamos, por eso nos sentimos poco identificados en esto. Pero el apóstol Pablo no miraba, no era un impedimento todos los riesgos a los cuales se exponía por anunciar la palabra de Dios. De manera que la muerte actúa en nosotros, en los que llevaban la palabra allí, y en vosotros, la iglesia,
que escuchaba o recibía la carta, la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Acá hay una parte interesante. Yo no le voy a, no puedo hablar más allá de lo que dice la palabra de Dios. ¿Ah? Yo le puedo decir cosas como le dije hoy, que usted sabe que la Persia actual es la Irán actual, que la Media, que se menciona en la palabra, era la Irak, cosa que usted lo puede corroborar. Vaya, hoy en día no precisa ni buscar el mapa, pregúntele al chat GPT a ver si el pastor Daniel está equivocado y va a ver que lo que yo le estoy diciendo es así. Entonces, yo no quiero decir algo que la palabra de Dios explícitamente no diga. Muchas personas hablan acerca de la Trinidad, pero la Trinidad no está en la Biblia. ¿Saben? La Trinidad no está en la Biblia. La gente habla de la caída del hombre. ¿Me lo puede buscar? La caída del hombre, la desobediencia del hombre. Para caerse usted tiene que estar parado. Si está acostado no se va a caer. Primera cosa. Y hay una caída, sí, la caída fue del diablo cuando dijo: subiré a lo alto, me sentaré en las alturas, allí pondré mi trono junto al trono de Dios. Ahí sí, derribado eres por tierra, dice la palabra. El hombre desobedeció. La Trinidad no es bíblica, no es un término que esté en la palabra. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, todas las cosas fueron hechas por Él. Vemos ese diálogo, pero muchas personas dicen: no, bueno, yo les dejo un pasaje para que usted estudie, los que anotan, tomen nota, Isaías 11:2, que habla acerca del vástago, habla acerca del Mesías. Antes de que viniera, como le expliqué, Isaías profetizó el día de la tribu de Israel, unos 690, 680 años antes de Cristo. Y él anunció la venida de Cristo, vio en visión muchas de esas cosas, y por eso dice: Señor, como quien habla con el compañero, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Habla en plural. No dice: Señor, yo he creído en tu anuncio. Igual que usted tiene ese diálogo en Génesis, capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Habla con alguien. Si no había nacido todavía el Mesías, ¿cómo él está hablando? Porque el Señor, hermano, es atemporal. Él no tiene principio ni fin. Es el alfa y la omega. No es como nosotros pensamos. Daniel arrancó a existir el 13 de septiembre de 1970. Jesús no arrancó allí en el año 6 o 7 antes de Cristo, como los estudios y el censo y todo lo demás lo demuestran. Estaba desde el principio. Por eso Isaías, hablando con ese renuevo, viendo la incredulidad en forma anticipada, una visión de Dios, puede hablarle y decirle: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahí en el capítulo 11, versículo 2 de Isaías, nos da ciertas características, nos da indicaciones, como lo vimos, creo que el estudio anterior, si yo no me equivoco. No, fue en Juan Lacasa, que yo traje una predicación o fue acá, no, acá creo que fue, de Raquel, que murió allí llegando a Efrata, que es Belén, dice la palabra. Y allí, bueno, luego la profecía Jeremías, que dice: aquí Raquel, que llora por sus hijos y no quiso ser consolada, la misma Raquel, esposa de Jacob, madre de José y de Benjamín. Y señala un lugar puntual, cuando Herodes pretendía impedir el cumplimiento profético, se encontró con aquellos magos que venían de Oriente y dice: díganme. Y llamó a los eruditos en la palabra y dice: ¿cuál es el lugar que indica que la profecía? Dice: va a ser en Belén, Efrata, que fue donde fue Jesús a nacer. ¿Usted recuerda? Por eso fue allá a hacer aquella matanza de todos los niños menores de 2 años, porque los magos volvieron por un camino diferente, fueron revelados acerca de eso.
lo que indicaba que Jesús era el Hijo de Dios eran pasajes puntuales proféticos. ¿Qué señal nos da de que tú eres el Hijo de Dios? Como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Cosas puntuales señalaban que Jesús era el Hijo de Dios. Iba a estar en el sepulcro 3 días y 3 noches. Iba a nacer en Belén, Efrata. Isaías 11:2 nos da más detalles y nos dice que sobre el renuevo morarían 7 espíritus. Entonces yo se la complico un poco para que creen la Trinidad. Tendríamos que hablar de la novenidad, ¿no? Ese espíritu de temor de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder. Lean la Biblia, no me crea a mí. Lea Isaías 11:2. El Antiguo Testamento, bárbaro. Lea conmigo Corintios capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu. ¿Cuál? El de fe. Así que hay un espíritu de fe, porque dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Repartió de la manera que quiso. A uno lo llamó, parábola de los talentos, dice, toma 10, toma 5, toma 2, toma 1. ¿Sí o no? Dio dones a los hombres. Dio espíritu a los hombres. Espíritu de santidad, espíritu de dominio propio, espíritu de fe. Unos tienen fe y hacen milagros, dice la palabra. Hacen todo milagro, hablan todo en lengua. No seamos niños, dice el apóstol Pablo, en nuestra manera de pensar, hermano. Más bien seamos inocentes en cuanto al hacer el mal, hermano. Pero madure un poquito. El apóstol Pablo acá tenía, de esos 7 espíritus que había en el renuevo, por lo menos nos menciona 2 juntitos acá. Teniendo, nosotros que le estamos escribiendo la carta, el apóstol Pablo, Silvano, Timoteo, ese mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Así que si usted recibió el espíritu de fe, usted testifica acerca de lo que el Señor ha hablado. Habla estas mismas cosas, hermano. Recibió de gracia, da de gracia. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Está hablando, hermano, que la partida no es de todos juntos. Igual que lo hemos visto al pasar de los años, ¿cuántos hermanos ocuparon asientos en este lugar y durmieron con el Señor? Imagínense, en más de 50 años, ¿cuántos yo vi pasar? Que fueron fieles hasta el final, con errores como todos tenemos, hermano. Porque que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Somos todos, hermano, pecadores. Y si creemos en Jesucristo, somos todos justificados. No hay pecado chico y pecado grande. El Señor, hermano, justifica. Y acá está entonces diciendo acerca de esa partida. Dice, bueno, los que no estemos vivos, y fíjese que de los que escribían la carta, ninguno quedó vivo. Y de los que eran los receptores directos, aquella gente que vivía en Corinto, tampoco están hoy más esos mismos hermanos. Capaz que hay algún tataranieto allí que todavía pueda decir, bueno, fueron mis ancestros que recibieron esta palabra, pero ellos ya hoy no están. Y nos está hablando de que hay una esperanza en común, y es acerca de la resurrección de Jesús. Dice, y esa resurrección no va a ser separada. A veces la prueba sí. A usted le viene una prueba, a otro no. Al otro le viene otra prueba distinta que la que le toca pasar a usted. Pero la resurrección no va a ser así, sino que la resurrección, hermano, los que sean participantes, bienaventurados de formar parte de la primera resurrección, serán transformados, serán resucitados en la venida de Jesucristo. Al sonar de la trompeta va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Eso lo aprendimos en 1 Corintios. Por tanto, no desmayamos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y acá, hermano, hay que aprender del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, no sabe los problemas, cosas. Tenía problemas mucho más grandes que nosotros, incluyendo de salud. Incluyendo de salud. A veces necesidades, a veces pasando frío. Te ruego, dice, cuando venga me traigas el capote, me traiga el poncho que dejé en tal casa. También tráeme los pergaminos que dejé allá. Hermano, no todo es color de rosa, porque si uno está al servicio de Dios, hermano, el diablo se levanta. O sea, usted no tiene ningún problema, el diablo ya lo tiene consigo mismo. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El problema y cosas, sí, y a veces anhelo, cosas que queremos, quisiera mejorar esto, quiero un banco más cómodo, quiero una guitarra que suene un poco mejor, quiero un auto mejor, quiero una casa que no se llueva, quiero cualquiera sea la inquietud, una jubilación un poco mejor para darme algún otro gusto. Tenemos a veces un montón de aspiraciones, pero aspiraciones que no satisfacen, hermano. Debemos aspirar, y se busca primero el reino de Dios y su justicia. Háganse tesoro en el cielo. Acá, hermano, ¿qué hacemos? ¿Compramos barriles de petróleo? Por ahí sube, no baja. Compramos oro, por ahí se lo expropian, como en algún momento se hizo. Creo que por allá en el 60, la ley Nixon, prohibido tener oro. Ningún activo humano, hermano, es confiable. Pero Jesús ya nos daba un consejo. El maestro del trading nos decía: hágase tesoro en los cielos, donde ahí no entra ladrón, no entra la polilla, no entra el óxido, no entra ninguna cosa que deteriore. Hasta acá el capítulo 5, vamos a meditar esta mañana, si no me extiendo demasiado, no sea que pase como un tico y se me caiga alguno dormido ahí. Lo invito a que mediten estas cosas, lo invito a que vea las predicaciones. En especial les sugiero en esta oportunidad que vea la predicación de ayer, que habla acerca del tiempo del fin. Son 15 minutos, hermano, pero si usted está en Dios, le va a abrir un poquito la perspectiva de no estar distraído en cosas de este mundo, y estar un poco más atento y estar un poco más con la oración correcta. No, la oración correcta no es la lista de supermercados: Señor, preciso esto, preciso aquello, preciso lo otro. La oración correcta es decir: Señor, ven pronto. Y tu iglesia dice: ven, dice la palabra. Así que, hermano, esa es la oración correcta. Está esperando, porque cuando el Señor venga, todas estas tribulaciones que usted está pasando, finito, se van a acabar. Bendiciones, hermano. Vamos a ponernos de pie y terminar con una alabanza.